Bienvenido a este espacio donde exploraremos nuestro interior con valentía, compasión y sobre todo con amor. Nosotros, al igual que tú, estamos en constante búsqueda de la plenitud. Descubramos juntos las posibilidades que el universo ha puesto ante nosotros para que podamos ser conscientes que la magia eres tú y la magia soy yo. Hola, mi nombre es Mariana González y bienvenido. Esto es La Magia Soy Yo. Aquí está con nosotros Gloria Niño. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Mariana. Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí, Gloria. Igualmente, Mariana. Y pues bueno, el episodio de hoy de nuestras cápsulas de Sana tu Vida es un episodio muy bonito desde mi punto de vista y es Sana tu Vida perdonando. ¿Qué opinas, Gloria? Difícil, hombre. Fíjate que está padre, muy padre el tema, pero yo creo que es de las cosas más difíciles que podemos lograr desde la decisión, de las más difíciles que tenemos que decidir. Y creo que la primera persona a la que tenemos que perdonar es a nosotros mismos, porque somos los que más nos castigamos. Nos culpamos, nos hacemos responsables. En ese nivel de conciencia donde todavía nos encontramos, que nos falta todavía crecer, nos falta entender, nos falta diluir, analizar. Estamos enfrascados en la idea de que yo tengo la culpa de todo porque así nos lo hicieron creer. Y aquí otra vez no hay culpables. Ni papá, ni mi mamá, ni los tuyos, ni los abuelos, bisabuelos, ni quien haya sido que en algún momento nos enseñaron esa manera de dirigir a los demás, sobre todo a los más chiquitos, en donde era muy común que nos dijeran por tu culpa. O eres una niña mala, o nadie te va a querer, o eres muy enojona. Prácticamente nos estaban enfrascando en lo que nosotros no queríamos ser, pero era lo que más resaltaba en ese momento. Ellos no sabían cómo conducirnos, ni siquiera tenían una idea de lo que estaban diciendo o lo que estaban haciendo con nosotros. Y yo me declaro responsable de mi parte con respecto a mis hijas, que según yo mejoré muchísimo porque nunca las golpeé. Y yo dije, no, pues estoy siendo la mejor madre. Pues nada que ver, ahí andan mis chiquitas buscando sus propios terapeutas con todo lo que su madre les hizo, que soy yo. Pero aunque lo mejoré mucho, no logré que fuera tan perfecto. Fíjate lo que yo le decía a una de ellas. Le decía, no llores, porque si lloras te hago algo para que llores. Entonces ella se sentía culpable por llorar, porque mi mamá me va a hacer algo porque lloro. Y ella dice, aquí sentía el nudo, mami, a punto de sacarlo, pero me aguantaba por el miedo a lo que tú me fueras a hacer. Entonces ella crece con esa idea, como muchas otras ideas que lamentablemente fueron implantadas en cada uno de nosotros. Tú, desde tu casa, tú que nos estás escuchando, viendo, tendrás también tus propios recuerdos acerca de cómo te educaron o de lo que forjaron o programaron en ti que ha sido equivocado. Y junto con todo eso, yo creo que es de las marcas más pesadas que traemos es la culpa. Entonces, la culpa provoca o genera autocastigo, y el autocastigo viene de muchas formas, de todas las formas posibles, y para sanar esa parte o para dejar de recibir ese autocastigo, tenemos que perdonarnos, y perdonarnos a nosotros conlleva demasiado trabajo, porque nunca nos perdonaron o eso nos hicieron creer. Todo lo que nosotros hicimos era nuestra culpa y todo lo que nos pasaba. Fíjate hasta dónde llegó mi madre, que fue mi mayor maestra y a la que agradezco y honro. Hoy, antes no, hubo tiempos en los que era mi peor enemiga y era el peligro andando y yo le tenía mucho miedo. Pero fíjate lo que ella me hacía hasta porque me caía. Me caí, me raspé todas las rodillas, me levanto llorando y ahí viene mi madre y mis buenos golpes porque te caíste, porque tú tuviste la culpa de que te caíste, porque no te fijaste, porque te lastimaste tus rodillas y porque pues ahora una buena golpiza, una nalgada, solo por ser tan tonta y por caerse. Y ahí está, mi culpa, y entonces vamos hasta la religión de pronto nos lo dice también. Digo, y aquí es con mucho respeto a las religiones, pero somos invadidos de esa idea de yo soy culpable y entonces yo me merezco el autocastigo y entonces no tengo perdón. Así nos describimos también, no tengo perdón. Y la primera persona que se tiene que perdonar es a sí misma. Si yo me perdono a mí, los demás me van a perdonar y dejo de recibir esa consecuencia de la culpa, del autocastigo, de una vida difícil y complicada y empiezo a ver esa lucecita que me permite hacer un cambio de vida en donde sí me declaro responsable de muchas cosas que me pasan o de casi todo, pero no culpable.
Fíjate que tú eres la experta en el tema. Yo, definitivamente me considero en Montessori. Pero es una de las cosas que me gusta mucho del curso de milagros. Totalmente, el cómo, sí. Yo creo que es uno de sus pilares principales, ¿no? El cómo, yo creo que no existe ni siquiera la palabra perdón, porque no tienes ni por qué sentirte culpable. Así es. ¿No? Sí, o sea, sí. así a tal grado. Y creo que el problema entonces radica en nuestra falta de amor propio. En nuestra falta de amor realmente incondicional, de podernos ver desde a nosotros y al otro. Realmente con compasión, con empatía, con comprensión. Si pudiéramos ver al prójimo y a mí mismo con esos ojos, Sí. creo que no existiría ni siquiera el concepto. ¿Me explico? Y Así eso es algo que las veces que he tenido la oportunidad de ir a cursos de milagros, me encanta porque te lo ponen de una manera como tan simple que dices, ¿por qué he estado toda la vida machacándome en mis errores, en mi falta en mi responsabilidad, en mi falta de perfección, ¿no? Además, fíjate que te lo repiten tanto que vas con el tiempo dándote cuenta de que de verdad estabas atorada en una idea equivocada acerca de ti misma. El curso de milagros me encanta porque aparte, además nos revoluciona en muchas otras creencias. Por ejemplo, en alguno de los capítulos que tenemos por ahí ya grabados estamos hablando de vivir el presente, y también el curso de milagros se concentra mucho y sobre todo en las primeras lecciones de desconéctate de ese objeto que estás viendo, de esa persona, de esa escena, de ese tiempo, de ese lugar, de ese olor. Desconéctate de lo anterior, solo ve lo que estás viendo. Y ahí hay repeticiones muy bonitas, hay ejercicios muy bonitos, totalmente recomendable el curso de milagros porque sí nos ayuda a vernos como hijos de Dios que merecemos el perdón, y si nos perdonamos a nosotros podemos perdonar a los demás. Y también se me viene a la mente una película maravillosa, La Cabaña, no La Cabaña del Terror. Una vez precisamente en el curso de milagros decíamos, vamos a ver la película La Cabaña, y uno de los participantes, la del terror no, porque esa nos va a dejar a todos bien asustados. No, esta película La Cabaña es cristiana y te da tantas enseñanzas, y entre ellas va el perdón a ti y el perdón a los demás. Luis Hay también lo maneja mucho en tu libro, Tú puedes sanar tu vida, y en su dinámica de sanación o de terapia es perdónate, mírate en un espejo, dite cosas bonitas, repítete, ámate, y entonces va sucediendo una transformación dentro de ti que después se deriva en cómo te tratan los demás a ti, porque si tú no te perdonas, entonces tampoco los demás te van a perdonar. Y si tú no te perdonas a ti, no vas a perdonar a los demás tampoco. Entonces, al final todo se vuelve el espejo, ¿no? Lo que veo fuera es lo que hay dentro. Reconocerlo es lo más difícil, como en todo. Claro. Pero tenemos que buscar la manera de hacerlo, porque otra vez volvemos al mismo tema o a la misma causa. Porque te conviene, porque tienes que ser libre, porque tienes que sentir que la vida tiene cosas maravillosas para ti. Para eso te tienes que perdonar y dejar de sentirte culpable. Fíjate que estuve buscando información sobre el tema del perdón y me llamó muchísimo la atención que resulta que, ya hay muchos estudios, ciencias, maestrías, carreras relacionadas con el tema del perdón. Imagínate qué tanto nos invade o qué tanto nos afecta el perdón para que haya tanto material referente a lo que es el perdón, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Hablaban de una chica que se llama Kim Phuc, que es una vietnamita. Y ella es la niña que sale en una imagen, no sé si la has visto, en una fotografía en blanco y negro, que salen unos niños corriendo y sale esta niña desnuda en donde está completamente quemada, porque estaban bombardeando los aviones de Estados Unidos. Entonces ella se esconde con su familia en una pagoda y resulta que está allí, pues mueren ahí los papás, y esta niña sale corriendo por su vida, tiene N cantidad de operaciones y demás y así, y resulta que con el paso del tiempo ella se vuelve una persona conferencista, promotora de la paz, etcétera, etcétera, y le toca conocer al piloto que mandó pues soltar las bombas, ¿no? Y dicen que cuando llega y lo ve, lo primero que hace es abrazarlo. Y me encantó una frase que dice ahí, que decía, es que en la guerra todos somos víctimas. Así es. Y dije, qué bonito, porque puedes reconocer al otro
desde su historia, desde el por qué se está presentando con esas armas en ese lugar, me explico, o sea, por armas me refiero a puedes estar en una pelea de pareja, puedes estar en una pelea de amigos, puedes estar con tu jefe, me explico, en un tema. Entonces cada quien desde su historia se está presentando con esas armas, con esas actitudes por algo, ¿no? Entonces si podemos aprender a ver al prójimo desde la compasión, desde la empatía, desde la comprensión, vuelvo a repetirlo, el perdón viene sobrando, ¿no? O sea, no existiría. Y creo que el perdón es más algo que al que le da la salud mental es a uno, Así más que al otro, ¿no? Sí. O sea, es más para yo poder Más soltar la historia. Que liberar al otro. Sí. Sí, y volviendo al curso de milagros, el curso de milagros en esa transformación que va haciendo acerca de ti misma, pero también acerca de Dios, porque al final eso es lo que nos enseña, que los milagros suceden todos los días y que tú eres capaz de alcanzarlos, pero el contenido de la negación a aceptar que puede existir el milagro y que tú puedes ser la que levanta la mano y a la que Dios te escuche y te lo concede, es precisamente el autocastigo, porque no te sientes digna, porque no te has perdonado. Al final, fíjate que una de mis hijas me decía, ella muy seguido, o yo creo que todos los días, casi nunca paso por donde ella tiene su oficina, cuando yo voy directo a mi estudio, pero cuando yo logro pasar por ahí, que por algo coincido, siempre tiene el curso de milagros puesto. Y ella dice, me está costando mucho ese choque de ver a un Dios que me perdona, que no me juzga, un Dios que me ama, un Dios que me concede, un Dios con el que yo me puedo tutear, un Dios que me respeta también, un Dios que quiere lo mejor para mí. Me está costando porque traigo la idea, porque ella de chiquita pues pensaba que todo era pecado. De hecho, ella era la pecadora del barrio, así le decía el sacerdote de la iglesia a la que íbamos, porque cada semana estaba ella de 8 años, 10 años confesándose, me peleé con mi mamá, desobedecía a mi papá y no me comí lo que me dieron de comer, cosas así, y entonces siempre salía pues toda justiciada, ¿no? Y entonces ella decía, hoy dice, todo era pecado, y entonces yo me sentía muy culpable por todo lo malo que yo hacía. Entonces yo no me perdonaba, ni siquiera porque el sacerdote me decía que si yo hacía esa penitencia, que es como una consecuencia, yo me sentía tan libre. Yo siempre sentía que yo tenía que pagar de más para poder resarcir esa falta que yo había cometido. Ahorita que yo estoy viendo a ese Dios diferente, y digo, afortunadamente Dios es nuestra fuente, porque todos nos vamos a ese pensamiento de Dios, ¿qué piensa Dios de mí? ¿O qué quiere Dios de mí? ¿O qué me concede Dios? ¿O qué tiene Dios para mí? Si lo interpretamos de manera diferente, y ahí es donde yo dejo de culparme, me perdono, porque entiendo que Dios no me está culpando, ni me está castigando tampoco, ni me está enjuiciando, y entonces me convierto en un ser libre. Imagínate, eso es con mi fuente. Ahora, si me voy a la otra persona a la que me hizo daño, y a la que no me saluda de pronto, y a la que un día cuando éramos chiquitas me hacía gestos todos los días, o a la que me quitaba mi lunch y no me dejaba comérmelo, a la que lo que sea, lo que me haya hecho, si yo no me perdono, entonces yo tampoco soy capaz de perdonar a todas ellas. Y otra vez nos vamos al tema de tienes que sacar toda esa basura que llevas dentro, porque se convierte en cargas muy pesadas que no te permiten avanzar. Sí. Y entonces vete a ti y vete hacia adentro, y entonces perdónate en un ejercicio muy bonito, lleno de amor para ti. De hecho, yo recomiendo un ejercicio que es muy, muy recurrido y es muy efectivo, en donde yo me hago una carta a mí. Y yo me pido perdón, y yo me libero, y yo me doy gracias, y yo me bendigo, y yo me amo. Pero contiene demasiada emoción. Cuando la persona decide hacerlo, hay un punto en el avance de la persona en su terapia en donde le digo, ahora sí estamos listos para hacer este ejercicio, y lo vas a hacer en tu casa y en tu tiempo. A veces me tardan un mes. No, es que no tuve tiempo. No, es que avancé poquito, pero me faltó. Es que en realidad no estamos listos para enfrentar mis propias culpas y para perdonarme por todo aquello que yo creo que traigo cargando y que tengo como consecuencia natural que responder o que sanar. Entonces, claro, ahí es en donde sí tenemos que ser muy dóciles y muy amorosos con nosotros mismos, y cuando por fin hacemos esa carta, hay demasiadas emociones que se generan, y yo le digo, léela después y destrúyela, porque en realidad esa persona de la que tú te
estás despidiendo, esa a la que estás perdonando, esa en la que tú te estás convirtiendo, dándote la bienvenida en tu mejor y perfecta versión, se queda dentro de ti. Ya no necesitas una estructura en donde tú estés leyendo el contenido. Lo único que necesitas es dejarla fuera, despedirte, convertirte en ese ser libre en el que eres cuando tú te perdonas y empezar a abrir tu mundo, porque está lleno de cosas maravillosas a partir de que sientes que te las mereces después de un perdón. Fíjate que ahorita que hablas, o sea, del sentimiento de la carta que ya he hecho, sí, se me viene, me acuerdo, hay uno de los investigadores principales, se llama Fred Luskin o algo así, de los investigadores principales de científicamente hablando del perdón, y dice él que cuando no perdonamos o estamos afligidos, es como si estuvieran todo el tiempo los aviones volando, ¿no? Entonces todo el tiempo está, y tú estás con el problemón y con enganchado, entonces traes, el avión no deja volar, no deja de volar. Va a llegar un momento en el que, pues, va a chocar, se va a quedar sin gasolina, o sea, una tragedia va a pasar por estar turno con toda esa tensión. Así es. Dice, cuando perdonamos, es la misma sensación cuando el avión aterriza, que dices, ¿no? O sea, si te acuerdas de la sensación de cuando va bajando el avión, sí, de que ya llegaste, como ese alivio de, ya estoy en tierra, ya llegué. Ese alivio, esa sensación así como muy a gusto, dice, esa es la sensación del perdón. Cuando ya dejaste pasar las cosas, ya las cosas se están acomodando y ya todo vuelve como a una tranquilidad. Así dice, es. Si sigues afligido y si sigues todo ese nivel de estrés y de tensión, no te va a dejar poder accionar hacia otras cosas. No puedes ver hacia adelante porque traes todas las cargas. De hecho, tu sentido de automerecimiento se afecta, porque como no te has perdonado, no te sientes merecedor de lo mejor que te puede suceder y te quedas atorada o atorado, y entonces ahí sí que es onda tuya, porque la vida, ni Dios, ni el universo, ni nadie te va a detener. Tú solito te estás deteniendo. Y si tú decidieras que es momento, porque ya te cansaste, porque ya no quieres eso, porque te duele demasiado, porque quieres hacer un cambio, y dependiera de ti, fueras consciente, ese me perdono por todo lo malo que haya hecho. A veces dependemos de los otros. Si te dependes de los otros, ve y pide disculpas y ya con eso cumpliste y ok, yo ya fui, te dije, te puse en la mesa mi manera de acomodarte para poder compensarte por lo que yo te hice, me comprometí contigo a no volvértelo a hacer, ahora voy conmigo, me perdono, me libero, me siento bien. Imagínate ese bienestar que es como bajar en el avión y sentirte segura en tierra de nuevo, es que rico, pero ahora sí yo puedo ver hacia adelante. Y te recuerdo, a ti que nos estás viendo o escuchando, que siempre adelante tenemos el futuro. Yo no puedo ver hacia el futuro porque me quedé atorada en la culpa y en el autocastigo y en la falta de perdón a mí misma, y entonces no hay nada nuevo. Siempre voy a estar recibiendo y experimentando lo mismo, a menos que un día me canse o le ponga un final o alguien venga y me saque, que también tenemos que aprovechar eso. Hay personas que vienen y nos enseñan, y a veces nos enseñan a la mala y a veces nos enseñan a la buena, y todo es permitido con tal de que se logre el objetivo. Exacto. Exactamente. Pues sí, yo me quedo con este episodio, creo que también es muy importante, y no quiero que se me vaya la idea, la importancia de, si vivimos en el presente, la carga del perdón se ligera también, ¿no? Porque le estás dejando de lado todo aquello, por tanto personal cuando es hacia ti o hacia alguien más, ¿no? Entonces, el vivir en el presente, el estar consciente de ahora, en este momento, le va quitando, lo va haciendo más ligero, ¿no? Así es. Entonces, sí. Yo creo que el vivir en el presente, el reconocernos, el sentirnos como una persona merecedores también, desde la humildad, me explico, creo que eso nos hace unas personas acreedoras del perdón, ¿no? El amarnos, el valorarnos, el darnos cuenta que todos tenemos derecho a equivocarnos, claro, el de enfrente, el vernos con compasión, ¿no? Y sí, yo creo que el poder informarnos o tomar un poco de información sobre lo del curso de milagros, a mí te lo juro que fue algo referente al perdón
el curso de milagros para mí fue un antes y un después, o sea... Totalmente, es que además es un método tan sutil y tan amoroso que ni siquiera nos damos cuenta de la transformación que estamos sufriendo con respecto a nuestras creencias, pero también con respecto a nuestra vida. Fíjate que en algún tiempo, Mariana, en mi estudio lo dimos, ese curso antes de la pandemia, hubo 2 o 3 generaciones, ya no recuerdo, y de pronto las mismas personas que lo habían hecho una vez lo querían repetir porque siempre se está aprendiendo. Uh-huh. Yo entraba al final, después de la doctora que lo daba, una doctora muy profesional que nos ayudaba mucho, sobre todo a conectar, porque aparte es un nivel muy alto para el entendimiento. Y entonces yo siempre estaba en mi estudio dando la terapia con mi paciente, el que iba llegando, y ella estaba en otra área dando el curso, y de pronto yo le escribía y le decía, ¿cuál es el tema de hoy? Y ella me decía, y luego yo entraba así como para aterrizar ya con vivencias, con experiencias propias y con testimonios, lo que había significado la lección de ese día. Volvimos como, yo creo que unas 4 o 5 veces a temas muy específicos que lograban muchos cambios, como que de pronto los retomábamos, otra vez avanzábamos, y así nos la pasamos durante el año que tiene que durar el curso. Al final ves la transformación de las personas, sobre todo acerca de lo que piensan de ellas mismas y del mundo, porque se cambió por completo. Esta generación, la primera, una de ellas fue la que se quedó siendo tan unida, porque además todos concordamos. No es casualidad que tú y yo tocamos en este tiempo de nuestro tiempo y espacio, perdón por la redundancia, en donde estamos compartiendo el micrófono, pero también la vida y las experiencias y las situaciones y cosas bonitas, y nos reímos y nos divertimos demasiado, porque de alguna manera tú y yo resonamos, o la persona que está con nosotros viene a enseñarnos algo porque es maestra o maestro de vida, o viene a compartir con nosotros eso bonito que estamos logrando, pero no lo detectamos de pronto de esa manera, y eso tiene mucho que ver con el perdón. De pronto nos sentimos siempre atacados porque sentimos que no nos merecemos eso bonito que puede estar sucediendo. Si yo quiero asomarme a eso bonito, primero tengo que irme hacia adentro, porque todas las respuestas están dentro. Y si yo tengo a la mano el curso de milagros, o si tengo una meditación profunda, o si tengo un podcast, o si tengo un libro, o si tengo una conferencia, o lo que yo tenga que aprovecharlo, porque ahí está la clave, o está la llave de entrada, o está el cambio que yo estoy buscando para poder autosanarme y perdonarme, y para poder acceder a ese mundo hermoso que para todos está listo. Solo tenemos que saber en qué momento lo podemos alcanzar, cuando somos conscientes y cuando nos perdonamos. Claro. En realidad el perdón no es libera al otro, porque eso es lo que pensamos, ¿cómo lo voy a perdonar? Y con todo lo que me hizo, no, pues así de fácil se va a quedar. No, te estás liberando tú, porque al perdonar te liberas y tú puedes experimentar lo que sigue en tu vida. Al no perdonar te quedas atorado en una experiencia en la que te sigues lastimando cada vez que lo recuerdas o lo traes de nuevo a la conciencia. Claro, y yo creo que esta vida es tan corta también. Ya sé, sí. Y veo, me pongo a reflexionar con gente que quiero muchísimo y están pasando por situaciones pues problemáticas de salud, y dices, la vida es tan corta, sí, y pasa tan rápido como para estar empeñándonos en, ¿no? Sí. O sea, en estarnos culpando y maltratándonos tanto. Sí, yo creo que definitivamente tienes que pensar mucho en qué tanto te está dejando lo que estás viviendo hoy. Saliéndote un poquito del escenario, viéndote, como dice Enrique Corbera, como si fueras el espectador. Así es. Es desde donde nada más puedes hacer cambios, desde dentro de ese personaje que tú estás ejerciendo en tu vida, o en esa historia en la que tú eres protagonista. No hay ningún cambio, todo se queda ahí. No puedes avanzar a menos que te perdones, a menos que lo decidas. Así es. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Esperamos que este episodio de Sana tu Vida Perdonando o Perdonándote te haya sido de gran ayuda para reflexionar, para hacer una introspección sobre tu vida y los que te rodean. Si sabes de alguien que le pudiera ser útil este episodio, no dudes en compartirlo. Muchísimas gracias, Gloria, por estar aquí. Gracias. No duden en seguirnos en nuestras redes sociales, La Magia_Soy Yo, y nos vemos muy pronto en nuestros próximos episodios. Gracias.
Bienvenido a este espacio donde exploraremos nuestro interior con valentía, compasión y sobre todo con amor. Descubramos juntos las posibilidades que el universo ha puesto ante nosotros para que podamos ser conscientes que la magia eres tú y la magia soy yo.